nos vamos con el informe. Hablando de eso, qué triste lo que está pasando el pueblo venezolano. Nosotros también tuvimos dictaduras, dictaduras duras, tiranías, dictaduras más blandas, pero dictaduras al fin. Y este pueblo pagó con sangre, sudor y lágrimas el salir de las dictaduras y el retorno a una democracia. Una democracia que tiene muchas debilidades, muchas carencias, pero que es democracia al fin, donde podemos decir esto y no me van a recoger aquí al salir. Y donde el mismo gobierno, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ha realizado una encuesta donde se cuestiona las debilidades de la democracia y del sistema democrático que tiene República Dominicana, que no es de ahora, que viene arrastrándose desde hace muchos años, pero que si no se le pone atención puede llegar a convertirse en un grave problema. Nosotros hicimos una mesa aquí, ustedes se acuerdan, de la tendencia que tenía el mundo a la radicalización y a los gobiernos autocráticos, que muchos han vuelto la mirada hacia esas autocracias de derecha y de izquierda, por no decir dictaduras. Pues eso puede pasar en República Dominicana. Por eso la mesa del día de hoy, para que entendamos qué es lo que pasa, qué es lo que pensamos los dominicanos, dónde están las contradicciones de nuestro sentir como sociedad y a dónde nos puede llevar. Vamos con el informe. Adelante. Recientemente, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó la encuesta de cultura democrática con el objetivo de medir la calidad de nuestra democracia. Que un país realice elecciones periódicamente y se respeten sus resultados no es el único indicador de una democracia sólida. Hoy día, esto conlleva un enfoque más dirigido hacia el desarrollo humano. Por eso se toman en cuenta otros factores como los derechos de los cuales gozan sus ciudadanos, el bienestar general, la igualdad de género, entre otros, pero también la fortaleza de las instituciones democráticas y el balance de poder. Para medir esto, la encuesta se estructuró para preguntar a la gente sobre sus actitudes hacia la democracia, la tolerancia e igualdad política, la confianza en las instituciones, el clientelismo, la corrupción y la participación política y social, con hallazgos muy interesantes e incluso preocupantes. Por ejemplo, el hecho de que ha crecido en los últimos años el porcentaje de personas que prefiere un sistema autoritario, una baja participación de los jóvenes en la política y prejuicios de género como percibir a los hombres como mejores gobernantes que las mujeres, pero también se señalan algunos indicadores positivos. Hoy en esta noche, María Cela, analizamos la calidad de la democracia dominicana con los autores de esta encuesta y expertos en la materia. Nuestros invitados en la mesa en el día de hoy son, de nuevo, un gran colaborador en esta mesa, pero es que es un sociólogo imprescindible en temas de este tipo, que son fenómenos sociales. Sí, señor. Cándido Mercedes, sociólogo con la especialidad en desarrollo organizacional y académico. Gracias por estar con nosotros, Cándido. Rosa Cañete, economista con maestría en desarrollo, directora de análisis de pobreza, desigualdad y cultura democrática del Ministerio de Economía, una de las autoras de esta encuesta, de este informe. Rolkin Jiménez, abogado. Gracias, Rosa, por estar con nosotros. Rolkin Jiménez, abogado con máster en gobernanza y derechos humanos, hombre joven con unas posiciones muy interesantes. Lo tuvimos, yo creo que fue en la mesa, donde hablábamos de la radicalización de las posturas, ¿no? Correcto. De izquierda y de derecha. Y Elvin Calcaño, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en teoría política e investigador, y participó en el acto donde fue presentada esta encuesta. Gracias por estar con nosotros. Vamos a regresar en un instante después de la pausa. Y nuestro hashtag es DemocraciaRD. ¿Cuán fuerte es nuestra democracia o cuán vulnerable? Cuando regresemos de la pausa. Cultura democrática. Para muchas personas la democracia es el poder tener libertad de expresión, el tener libertad de emprendimiento, el tener libertad de escoger lo que quiero ser y lo que quiero hacer, el poder escoger a las autoridades que nos van a gobernar, el ir a votar cada 4 años y para de contar. Tener un Congreso, haga las cosas como las haga, pero tener un Congreso que supuestamente nos represente. Sin embargo, nos gustaría saber,
esta encuesta, ¿qué resultado dio con relación a la percepción que tiene la población sobre lo que es democracia? ¿Qué ve bueno en nuestro sistema democrático? ¿Y qué ve como fuertes carencias? ¿Y qué peso tiene esa visión de las carencias de nuestra democracia dentro del pensamiento en general? Bueno, una de las preguntas que nos hicimos en la encuesta fue esta, es decir, le preguntamos a la gente, ¿qué crees que le falta a la democracia para ser una verdadera democracia, ¿no? Y la gente identificó principalmente dos áreas, una que es el imperio de la ley, es decir, sentirse que la ley es igual para todos, es decir, que la ley se aplica igual a todas las personas. Y la otra que identificaron principalmente fue la igualdad de derechos, la igualdad social, es decir, la posibilidad de que todos tengamos iguales derechos también, de acceso a salud, de acceso a educación. Se explicaba la respuesta, o sea, lo que significaba cada concepto a la gente, y ahí es donde más se inscribieron. Es decir, la gente encuentra que para que la democracia sea más fuerte en República Dominicana es necesario fortalecer la igualdad de derechos y la igualdad de deberes. Ay, pero qué sociedad tan avanzada. Porque que yo sepa, hay otros resultados que contradicen totalmente eso que tú acabas de decir. Bueno, es que algo interesante que muestra la encuesta es que, por un lado, tenemos como un deber ser, algo que a lo que aspiramos, es decir, a lo que aspiramos como sistema de partidos, como sistema democrático, a lo que aspiramos como sociedad. Pero luego, cuando la gente ve que el sistema no está funcionando realmente, encuentra otras vías de relacionamiento, es decir, la relación entre el Estado y la ciudadanía históricamente no se ha basado en derechos y deberes, se ha basado más bien en un intercambio muy particularizado de beneficios o de privilegios. De y favores. esto hace que la gente, no es que la gente sea falsa, es que la gente tiene la aspiración de la igualdad, pero por otro lado ve que el sistema no le garantiza suficientemente derechos o derechos con igualdad, y por lo tanto esa relación al final le exige al sistema, hace que la gente le pida al sistema temas más particularizados, vinculados al tema clientelar, o incluso es capaz de tolerar cierto grado de corrupción si le resuelve los problemas, porque ve como que la vía de ascenso social, la vía de movilidad, está más vinculado a esas prácticas que a la aspiración que tiene final con el sistema democrático. Déjame seguir ayudando. A mi juicio, como sociólogo, me imagino que ellos dos también, nunca antes en la historia de República Dominicana, desde el Estado, desde los poderes públicos, se había hecho un estudio de esa manera tan pormenorizada, donde nos da un diagnóstico real en qué situación realmente estamos, desde el punto de vista de la calidad de la democracia, de la participación. Fíjate, como yo te decía, en los años 90, Pucamaima hizo estudios de cultura política, con Ramonina Brea y todo eso. Luego vino Barómetro de las Américas, pero se hacía cada 2 años. Este estudio demuestra una consistencia increíble. La hicieron en abril del 2022, en noviembre del 2022 y en abril del 2023, sí. con 6 dimensiones estelares. Actitudes hacia la democracia, participación política y social, el problema de la tolerancia y la igualdad de oportunidades, el problema del clientelismo, el problema de la corrupción y el problema de la confianza institucional e interpersonal. Y ahí están todos los hallazgos que tienen que ver con ese nivel. Y precisamente lo más importante, espérese, entonces te dice, la ecuación fundamental, desarrollo, democracia, igualdad, Estado de Derecho y cultura política. Y que la calidad de la democracia atraviesa por una participación para desterrar que democracia, como nos hacen creer los partidos políticos, que democracia es la minimalista, es ir a votar. No, la democracia requiere contenido. Sí, pero a propósito de eso que tú dijiste, es la pregunta que yo le hice a Rosa. Cuando yo sarcásticamente dije, qué sociedad tan moderna o progresista, ¿no?, que exige los mismos derechos para todos, porque no entiendo cómo esa sociedad que yo sé que es así, que siente, a la hora de esperar que alguien aspire a un cargo público, entiende que si no cree en Dios,
Un 80% dice que no debería aspirar, que si es homosexual, un 52% dice que no debería aspirar a un cargo público. Y así sucesivamente una serie de discriminaciones. O sea, el derecho mío es que yo debo ser igual que todos, pero aquel otro que no es como yo, que no piensa como yo, ¿qué mensaje estoy mandando? O sea, que la persona que cree en Dios está mejor capacitada, es posiblemente más honesta que cualquier otra persona que no crea en Dios. Que una persona que es homosexual es una persona depravada necesariamente, o es una persona que no tiene capacidad para ocupar un cargo público ni compromiso social. El ámbito de la tolerancia es los resultados que arroja la encuesta nos muestran unos retos enormes en la sociedad dominicana. ¿Qué es lo que han dicho los dominicanos en torno a esos temas que yo acabo de mencionar? O sea, un principio democrático básico es entender que el que no es igual a ti tiene igual derecho que tú a expresarse, tiene igual derecho que tú a expresar sus ideas, a postularse a un cargo público. Cuando usted no cree en eso, usted tiene problemas con la democracia. Preguntamos por 3 minorías, digamos, en el país. Preguntamos por si usted entendía que tiene derecho a postularse a un cargo público una persona homosexual, un 52% planteó que estaba en desacuerdo. Preguntamos por una persona dominicana de ascendencia haitiana, si tenía o no derecho a postularse a un cargo público, un 58% estuvo en desacuerdo, y en el caso de una persona que no cree en Dios, un 80% estuvo en desacuerdo. Mira que no preguntábamos si usted votaría por él o si usted comparte esa creencia o esa forma de vivir, ¿no? Solo preguntábamos si usted tiene, si hay derecho a postularse. Esos 3 colectivos tienen derecho a postularse constitucionalmente. Por eso toda esa gente utiliza esas creencias que no comparte de una forma falsa para aparentar, porque eso es lo que supuestamente el pueblo quiere. Es realidad. Yo creía, no, es que esto no puede ser verdad. Sí. ¿Eso es así? Sí. Bueno, yo creo, primero, buenas noches, creo que hay un aspecto positivo en el resultado de la encuesta, y es el hecho de que siempre se ha dicho que en América Latina la ciudadanía ha malinterpretado el concepto de democracia y ha creído que la democracia consiste simplemente en el ejercicio periódico del derecho al voto. Sin embargo, acá uno de los datos que deben de llenarnos de regocijo es que una parte importante de la población entiende que la democracia es también imperio de la ley, pero también es igualdad social. Pues cuando se le señala, se le pregunta a las personas, a los ciudadanos, que ¿qué elemento creen que le falta a la democracia dominicana para ser una democracia verdadera? Un 45% de los encuestados responde que imperio de la ley. Y también un 43% también responde que hace falta igualdad social. Igualdad y justicia social. Y justicia social. Igualdad y justicia social. La democracia sin imperio de la ley. Económico, ¿será lo que se están refiriendo al aspecto económico y al aspecto educativo, o sea, al aspecto de oportunidades, no al aspecto de que si yo soy así o soy asado, obviamente? No, se refiere a la equidad y a la igualdad de oportunidades. Claro. Eso. Y al estado de bienestar, que el Estado no simplemente se limite a una función de orden público y de seguridad, sino también de satisfacer ciertas necesidades básicas colectivas, como lo es, por ejemplo, proveer servicios públicos de calidad y con continuidad. Y creo que, como decía don Cándido, hay que aplaudir algo. Siempre se ha dicho que se gobierna lo que se conoce, y para conocer algo hay que tener información, hay que tener estadística. El hecho de que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el órgano de la administración pública que contribuye a trazar políticas con un criterio de planificación, sea la entidad que haya elaborado pues esta encuesta de cultura democrática, es satisfactoria. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que el gobierno y las distintas dependencias del Estado puedan trazar políticas públicas en base a buenos soportes estadísticos que arrojan estas encuestas. Además, el interés sobre todo era sentar estándares, es decir, poder monitorear. O sea, evidentemente hay estándares muy claros para el buen desarrollo de un gobierno, que pueden ser los datos de la reducción de pobreza, reducción de desigualdad. Hay una serie de indicadores clave que te hablan de la capacidad del sistema educativo tener buenos resultados, del que un Estado lo está haciendo bien. Lo que queríamos era también poner indicadores claros de que para hacerlo bien
también debes mejorar la calidad de la democracia en tu país. Y por lo tanto, la idea es hacerlo de manera periódica, es decir, que esto se vaya repitiendo periódicamente y podamos medir si hemos avanzado o no en la calidad de la democracia, por lo menos en estos indicadores que hemos desarrollado, y también podríamos incluir más en próximas ediciones. Yo quiero, bueno, adelante para hacer otra pregunta. Hay un elemento que a mí me parece que es clave en relación a los resultados, ¿no?, que arroja esta importante encuesta que ha hecho el Ministerio de Economía del país, y es el hecho de que en toda sociedad donde haya niveles de desigualdad importantes, la democracia siempre va a tener más elementos de desafío que de oportunidades, ¿no? Decía ya desde el siglo XIX, uno de los grandes teóricos de la democracia, Alexis de Tocqueville, en un libro clásico que se llama La democracia en América, donde él evaluó durante un tiempo importante cómo funcionaba la democracia estadounidense en aquella época, él como francés, y escribió luego un texto donde señalaba de cómo él veía el futuro de la democracia a partir de lo que vio en Estados Unidos, entendiendo que esa iba a ser una tendencia. Y la desigualdad siempre ha sido, él decía, Tocqueville allí, que la democracia tiene oportunidades y desafíos. Las sociedades muy desiguales como la dominicana, la democracia tiene más desafíos que oportunidades. ¿Por qué? Porque la democracia no solamente tiene un aspecto formal, de votar cada 4 años, un marco institucional, tiene una dimensión sustancial que tiene que ver de la relación de los ciudadanos con el Estado, de la relación de los ciudadanos con la política, elementos ideológicos que gravitan dentro de una sociedad y la van estructurando en el nivel de cómo piensa la gente. Y entonces, a mí me parece que esta encuesta, cuando uno la ve desde una perspectiva más cualitativa, creo yo, lo que estamos viendo es una serie de desafíos producto de la desigualdad social que todavía se mantiene en nuestro país, que están haciendo que la democracia esté en un momento muy desafiante hoy día en la República Dominicana, como también lo está en otras partes del mundo. Hoy día es muy cuestionada la democracia en buena parte del mundo en el contexto de sociedades de la desafección, sociedades de la molestia, de la incertidumbre por las disrupciones tecnológicas. Entonces no escapamos tampoco a una tendencia que es mundial aquí en nuestro país. Sí. Yo quiero rescatar, María Cel mencionaba la palabra contradicciones al inicio, que fueron encontradas en el análisis de esta encuesta, que por ser realizada por primera vez desde el Estado y aquí directamente en el país, tiene mayores indicadores y nos puede dar un reflejo más amplio. Y me llama la atención, quiero que ahí Rosa nos ayude un poco con estos resultados y luego nuestros panelistas puedan analizarlo. La situación de igualdad que reflejamos en la encuesta, que todos propugnan por igualdad, pero entonces cuando se habla de clientelismo y le preguntan que si alguien trabaja, si usted trabaja en una campaña política, entiende que merece un trabajo en el Estado, el 80% creo que fue el dato, dice sí, o sea, se merece trabajar porque trabaja en una campaña, tiene que trabajar en el Estado y otros elementos que Rosa nos va a explicar. Esta contradicción, ¿qué implica y cómo analizarla que pueda llevarnos a crear políticas para revertir esto o que se pueda lograr un cambio? Porque el clientelismo es demasiado elevado, lo que ha revelado esta encuesta. Entonces, Rosa, ¿cuál fue el resultado puntual para luego poder analizar esta parte? Sí, mira, el clientelismo es un tema central que yo creo que estructura toda la relación entre el Estado y la ciudadanía en el país y que afecta todo el resto de indicadores. Aparece como uno de los factores que determina gran parte de la posición entre otros indicadores que levanta la encuesta. Es decir, es como un tema estructural. Y lo vemos en ese sentido y no es la primera vez. Es decir, por ejemplo, en el indicador de clientelismo de VDEM, que lo levanta durante una serie histórica larguísima, República Dominicana ha liderado el indicador de clientelismo durante los últimos 20 años y más. Solo cayó en el año 2020 este indicador. Ese año fue... Y ahora ha vuelto a subir de nuevo, pero digamos y que volvemos a estar, digamos, en la segunda posición de toda América Latina en el tema de clientelismo. Es decir, República Dominicana en ese sentido es un país diferente al resto de la región. Al resto de América Latina. Hay más clientelismo en nuestro país que en el resto de la región. Según los indicadores regionales levantados por el resto de las encuestas, así es. Y lo confirma también el levantamiento que hemos hecho nosotros. Es decir, y sobre todo nosotros
probamos mucho estas preguntas, es decir, las probamos en terreno. Yo en la prueba hacíamos dos maneras, hacíamos un sondeo y a las mismas personas luego les hacíamos un grupo focal donde la gente puede hablar y expresarse más libremente, ¿no? Y lo que veíamos es que cuando les hacíamos la pregunta como en tercera persona, como si estuviera hablando de otra persona, se posicionaban en la posición del deber ser y decían, no, eso no está bien. Lo correcto. Exacto, eso no está bien. Y luego veíamos que en el grupo focal, cuando hablaban entre ellos, negaban lo que te habían respondido en la encuesta, es decir, planteaban una tolerancia muy alta hacia el tema clientelar, una demanda de prácticas clientelares. Si en mi familia alguien es electo a un cargo público, esa persona tiene el compromiso de darme a mí un trabajo y a los demás miembros de la familia. Exacto, cuando modificamos la encuesta, la pregunta de la encuesta hacia un enfoque hacia lo personal, es decir, si tu tío gana un cargo público, ¿esperarías que te ayude a conseguir un trabajo o un contrato? No, y ahí sí la gente respondía que sí, y ahí sí encajaba que sí? en un 66% bajo esa pregunta. Y eso ahí me gustaría plantearlo, es decir, esto tiene que ser visto también. Hemos visto que ante esas preguntas es más fuerte la respuesta de acuerdo a las prácticas clientelares en la población de menores ingresos, ¿no? Pero de menor nivel económico, principalmente el tema de ingresos es clave en el tema clientelismo. Y evidentemente lo que muestra es que la movilidad social en el país está muy vinculada a estar relacionado o no con un partido o con un candidato. Así es. Y, perdón, ¿qué ocurre? Perdón, para acabar la idea. Pero cuando le preguntamos esta misma pregunta a sectores del 20% más rico del país, todavía, por ejemplo, el 60% del 20% más rico del país te responde que está de acuerdo en que si él trabajó en la campaña política de alguien, cuando esa persona llegue al poder, debe darle o un contrato. Por eso también metimos la palabra contrato. No es solo un cargo público, son también contratos. No hablamos solo de un clientelismo del picapollo, hablamos de un clientelismo más amplio que afecta la calidad de toda la política pública y que limita mucho la acción del Estado para poder garantizar derechos. Entonces es como un círculo vicioso en el que se ha generado una relación que la gente es lo que le demanda, pero a la vez es lo que le niega el acceso a los derechos. Entonces, eso tiene que ver clientelismo, corrupción y patrimonialismo con una fase de instrumentalización de la élite política dominante frente a los sectores subalternos de la sociedad. Fíjate que los sectores más vulnerables, más carenciados, son más proclives a ese clientelismo, pero no es en sí mismo porque ellos lo han querido, sino como producto de una práctica clientelar que han generado una cultura. Incluso tú ves en los barrios gente con 2 y 3 cédulas esperando que no ha votado para que le den lo de él. Sí. Ya no hay nadie que... No, el dame lo mío es una frase muy dominicana. Entonces, pero eso ha sido construido. Es una construcción social que se ha dado en República Dominicana. Ok. Diana quería hacer alguna pregunta. Sí, claro. En ese mismo orden del tema de los partidos, que de eso que tú estás mencionando, Cándido, los partidos son muy culpables de la creación de esa cultura clientelar. Pero en términos de participación política, que es otro indicador también de la democracia, ¿cómo estamos en República Dominicana en comparación con los otros países de la región en cuanto a cómo se involucran los dominicanos en la política? Bueno, ¿Y por qué se involucran? Sí, uno de los aspectos positivos que arroja la encuesta es que República Dominicana, contraria a la tendencia que hay en América Latina y en Europa, acá no hay una tendencia antipartido, pues más del 20% de los encuestados dijo que está inscrito en un partido político y esa es una cifra abismal, altamente, cuando la comparamos con otros países de nuestro entorno geográfico. Ahora bien... Rocking, escúchame, no con el padrón de los partidos políticos. Correcto, correcto. Y también ahora bien, hay que tener en cuenta que paradójicamente la ciudadanía en la encuesta señala a los partidos como una de las instituciones a las que peor ve, las peor valoradas. Llama mucho la atención algo también, que de las 2 instituciones mejor valoradas, o de las 3 mejor dicho, que son
la presidencia de la República, hay dos que antes, 30, 40 años atrás, la ciudadanía vinculaba mucho con el sistema autoritario. Me refiero a las Fuerzas Armadas y a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral sabemos que tuvo acá una crisis de credibilidad hasta 1996. Sin embargo, hoy aparece junto con las Fuerzas Armadas como las dos instituciones mejor valoradas. En el caso de la Policía Nacional, se suma al sistema de partidos. Pero eso se ha logrado en los últimos años. Y la pregunta es, ¿esa valoración también de la presidencia es una valoración de circunstancias? Totalmente. Pero realmente lo que yo vi era que la mayor parte de las instituciones, salvo los medios de comunicación o la iglesia, las iglesias, estaban muy desvalorizadas, muy desacreditadas. Las instituciones, incluso Congreso. O sea, porque estamos hablando aquí de las instituciones democráticas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los poderes? Poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. La gente aquí no cree en el Congreso, no cree en los congresistas, no cree en la justicia, cree que la justicia es más para los que tienen cómo salir de los problemas que para los pobres. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que dice la gente. Decía Selvin. Sí, hay varios elementos, ¿no?, de la encuesta en relación a lo que estamos discutiendo ahora, que a mí me parece que son preocupantes cuando los correlacionamos a la tendencia que se ha venido dando en el país desde el 2020, que es una bajada importante en términos de la participación de la gente en las elecciones. Cuando en la elección del 2020 hubo una abstención importante, pero bueno, dijimos la pandemia, etc., pero se vuelve y se repite en números parecidos en el 2024. Yo creo que el dato desafiante, o el principal dato desafiante para la democracia dominicana, y que lo correlaciono con la encuesta, tiene que ver en que se está convirtiendo en estructural en el país la desafección ciudadana respecto a las opciones políticas que hay. En nuestro país todavía... Más de lo mismo es la expresión. O más de lo mismo, o sí. No es lo mismo con violín que con... Bueno, ¿cómo es que guitarra? O la gente cree que las cosas no van a cambiar, cree que no hay salida, y eso es muy preocupante porque cuando, y eso es el histórico de los países, digamos de la mayoría de los países así, cuando la ciudadanía empieza a no creer en las instituciones, se crean condiciones políticas y culturales para el surgimiento del autoritarismo. Porque cuando el populismo, que luego... Que es una de las... Claro. Y eso lo indica la encuesta. Sí. Un crecimiento del porcentaje de los dominicanos que ven como posible o quisieran preferiblemente un gobierno autoritario. No son la mayoría, pero ha ido creciendo ese sentimiento. Por eso es un 18% se sienten indiferentes y 14% podrían admitir un sistema autoritario si resuelve los problemas. Si les resuelve cuáles problemas. Sí, la pregunta es así, en algunas circunstancias preferiría un sistema autoritario. O sea, pero yo creo que es muy importante lo que plantea Elvin, y creo que es muy importante hacer énfasis en esto. Lo peor que podría pasar con la encuesta, si bien nos muestra unos retos enormes y unos desafíos enormes como sociedad y como sistema de partidos y para el partido de gobierno, que es el principal responsable de empujar cambios para volver a fortalecer ahora mismo el sistema democrático, también nos muestra la encuesta que los indicadores pueden cambiar, que no son estáticos. Vemos una mejora sustancial en el año 2020 de la mayoría de los indicadores de percepción democrática. Y eso nos muestra cómo los procesos de movilización, cuando la ciudadanía participa y el sistema político es capaz de integrar parte de las demandas que tiene la ciudadanía, los indicadores mejoran. El levantamiento que tenemos de la serie histórica en 2023 fue en noviembre. Es decir, fue después ya del proceso electoral, después de los procesos de movilización, es decir, muestran la sensación en la ciudadanía de que sí se puede volver a creer, de que sí hay una esperanza en que esto puede mejorar. Y eso es lo que quisiéramos con esta encuesta, ¿no? Y lo vemos en múltiples indicadores. Muchos, si bien son muy preocupantes, todavía están mejor que en la serie histórica, es decir, todavía tienen ese rezago del año 2020 y es importante entender que cuanto más sigamos participando, cuanto más el sistema de gobierno, el partido de gobierno sea capaz de escuchar, integrar las demandas la sociedad en general y mejorar la calidad de las políticas públicas, podemos mejorar todos estos indicadores, es decir, no debemos paralizarnos y pensar que esto no hay quien lo cambie. Exacto. Debemos pensar que sí hay una posibilidad. Yo estoy muy de acuerdo con Rosa. En el 2019
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo un estudio sobre la calidad de la democracia en República Dominicana. En el 2019, la percepción que tenían los dominicanos con respecto a la democracia estaba súper bajito. Okay. El mejor momento de la percepción valorativa de la democracia fue en el 2008, que llegó a alcanzar 73%. Pero en el 2019, María Cela estaba en 34%. Yo pregunto, hoy Rosa, ha mejorado. ¿influye mucho lo que pasa alrededor? Es decir, nosotros aquí en República Dominicana tenemos un grave problema con la seguridad ciudadana. No es solo una percepción, y es cierto que quizás las cosas cambian y el ciudadano no se da cuenta, pero ya una vez fue víctima de asalto, de robo, de todo esto, ya se queda con el trauma y entiende que es una sociedad insegura. Y uno ve otros gobiernos que son autocráticos y que han resuelto con mano dura este tipo de problemas, y uno los ve en la región. Aquí hay mucha gente que simpatiza mucho con ese tipo de gobiernos, con otros que, de hecho, esta noche hay un debate entre Trump y vemos muchos dominicanos que simpatizan precisamente con esa postura anti-inmigrante, no porque no se da cuenta que ellos mismos, que nosotros mismos somos inmigrantes en otros lugares en grandes cantidades, pero por la situación de los inmigrantes en República Dominicana. Entonces, uno se pregunta, esos temas, ¿cómo la encuesta los ve y qué es lo que se puede hacer? Porque es preocupante que haya tanta gente que simpatice con un gobierno autocrático, aún viendo lo que está pasando en Venezuela o en Nicaragua, o lo que ha pasado sabiendo en Cuba. Todas las vidas que se perdieron en este país para salir de un gobierno es que ni conocen la autoritario. historia. Y me gustaría que me dijeras si la diferencia está, si hay diferencia entre los jóvenes o las personas de mayor edad o las personas de un nivel educativo y de otro nivel educativo. Sí, hay lo que planteas, esa desafección democrática. Esto es para que me lo responda cuando regresemos de la pausa. Me acaban de poner una cara. No te había visto, cariño. Ya regresamos de la pausa y sus comentarios a través de nuestro hashtag DemocraciaRD. ¿Está en peligro nuestra democracia? ¿Es buena? ¿Tiene futuro? ¿O vamos a marcha atrás cuando regresemos de la pausa? Una encuesta sobre lo que pensamos los dominicanos con relación a nuestra democracia en nuestro país. Le preguntaba a Rosa Cañete precisamente si había habido una diferencia significativa entre el sector más joven encuestado, estamos hablando de más de 2.000 personas, más joven encuestado con relación al que tiene más edad, el de menor nivel educativo y el de mayor nivel educativo. Mira, los jóvenes, yo creo que en resumen hay una mayor esperanza con ellos en términos de valores democráticos, tanto en tolerancia como en tolerancia a la diversidad, en tolerancia a que todos somos iguales independientemente de lo que pensemos, en prejuicios de género, en prejuicios raciales. Los jóvenes tienen menos prejuicios. Más apertura. Por otro lado, son menos tolerantes a la corrupción y menos tolerantes al clientelismo. Bien. Por lo tanto, tienen valores democráticos más fuertes, no son tan particularistas como en otros niveles de edad. Ahora, es preocupante ver que también los jóvenes creen menos en el sistema democrático y eso nos debe llamar a la reflexión a toda la sociedad. No estamos siendo capaces de hacer que el sistema democrático garantice a los jóvenes suficientes derechos para que ellos puedan defenderlo y creer en él. Y oportunidades de tener una buena educación, de luego poder tener una buena educación superior y de optar por buenos trabajos sin sentirse discriminados porque vienen de abajo, que ese es un problema de este país. Esa percepción está irradiada en la realidad. Fíjate, ahora mismo ella, que es excelente economista, te puede decir que el desempleo en los hombres es 9%, pero en los jóvenes está en 23%. Nosotros tenemos el índice más alto de Ni de América Latina. Sí, ok. Entonces, esos elementos hacen que esos jóvenes tengan una desafección hacia la democracia, porque no le está resolviendo, no le está dando contenido, no le está dando sustancia. Ahí es que está el problema. Diana mencionaba un tema que se nos quedó. No, hubo una pregunta que a mí me dejó petrificada el resultado de las respuestas. A la hora de votar, ¿quién le inspira más confianza? El 53.7% dijo un hombre, el 31.3% una mujer, ambos por igual, solo el 15%. ¿Cómo se explica esto?
Gente joven, explíquenos eso. Bueno, lamentablemente el machismo ha sido un mal endémico en muchas sociedades latinoamericanas, y la tendencia lamentable en los últimos años con la polarización es que este mal endémico parece enraizarse cada día más. Entonces yo creo que la encuesta arroja algo: hay que trazar mayores políticas públicas tendentes a que se materialice el principio de igualdad establecido en la Constitución de la República. Pero además hay que tener en cuenta algo: la democracia es el único régimen que permite combinar orden, progreso con libertades públicas. Pero esa combinación no puede ser posible si se descuida un elemento constitutivo de la democracia, que es el Estado de Derecho. Por un lado, imperio de la ley, y por el otro, igualdad social. Imperio de la ley justa, igual para todos. Para todos, e imparcial, una aplicación transparente e imparcial. Elvin. Lo que ha hecho que en sociedades como en muchas del mundo de distintas tendencias, la gente empieza a dejar de creer en la democracia y elija estos llamados outsiders, que específicamente se plantean en contra de la democracia. De hecho, hoy que va a haber un debate en un rato en Estados Unidos presidencial, Donald Trump dijo hace como unas 3 semanas que en su próxima presidencia él dijo: no voy a ser tan democrático. O sea, dijo eso y todavía aparece en las encuestas con posibilidades significativas de ganar. Entonces estamos en un tiempo muy peligroso en la medida de que el límite de lo que es posible decir en las sociedades se ha ido extendiendo, e incluso eso se vincula con la cuestión del machismo. Hoy día en las redes sociales, sobre todo en la red social X, donde ahora las políticas de lo que se puede decir se han ampliado, es muy común encontrar personas, perfiles, diciendo cosas muy machistas, muy graves en ese sentido, porque la sociedad de hoy ha permitido que esas cosas se amplíen. Entonces yo creo, para cerrar en esa idea, la democracia, la forma de fortalecerla en el contexto de nuestro país es hacer que el crecimiento económico se traduzca en la vida cotidiana de la gente. En la medida... No solamente que la gente gane lo mismo, sino que tenga las mismas oportunidades de competir a nivel educativo, a nivel de preparación. Y que los problemas cotidianos del dominicano vinculados a seguridad, vinculados a alimentación, educación, la gente entienda que se les están solucionando. Yo le mandé a 2 Diana segundos. y a usted el último estudio que hizo la Junta Central Electoral sobre el monitoreo de violencia política y género. El 68% de los hombres criticaba acremente a las mujeres en las redes sociales, pero había un 34% de mujeres criticando de manera violenta a las mujeres. Eso tiene que ver con el componente que la sociedad dominicana es súper conservadora y el componente cultural del dominio. Se nos acaba el tiempo. Nelson Galvez Macea dice, y yo quiero con esto terminar: mientras los gobiernos de RD no garanticen una buena educación, yo insisto, ahí está la base de todo, salud de calidad y un equilibrio del gasto público en infraestructura en todos los sectores del país, desde Piantini hasta la zona rural más lejana del sur, la democracia será cuestionada. Mi amor. Democracia es desarrollo, democracia es igualdad. Y entonces es muy importante conseguir que el sistema democrático consiga igualdad en el acceso a derechos y igualdad en la aplicación de la ley para toda la ciudadanía. Si no, la ciudadanía va a seguir exigiéndonos comportamientos, exigiendo al sistema de partidos comportamientos que les permitan acceder a algunos derechos, aunque sean particularizados. Y un día puede optar por un gobierno populista. Leonel Ogando, felicidades. Ah, sí, él quería saludar a Leonel Ogando. Señores, buenas noches. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Buenas noches.